observa nada bueno para los derechos de los trabajadores. Tenemos la posibilidad de dialogar con Luis Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras, asesor y consultor sindical. Lo consultamos a Luis Roa respecto, precisamente a esos primeros papeles que han circulado en relación a la reforma laboral. Hay varios papers circulando, con lo que creo que desde distintos grupos de interés se está fogoneando una reforma. De nuevo tiene poco, hay poco de temas nuevos en las reformas laborales, en los distintos papers que se asoman, porque en parte tiene que ver con aquello que quedó pendiente en términos de agenda del gobierno, digo. A partir de el frustrado capítulo laboral del DNU 70 del 2023, que está suspendido por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde fines de enero del 2024, y ahí había unos elementos en los cuales el gobierno ponía todas sus fichas. Hay una reforma laboral... Suspendido pero vivo, tenemos que decir, ¿no? Sí, por claro. Eso digo suspendido, porque hay una declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a su vez, vos fijate que algunos puntos que quedan suspendidos los retoma la propia ley bases, 6-7 meses después, más exactamente, la ley bases entró en vigencia el 9 de julio del 2024, y algunos puntos ya los recicla la de bases, otros quedaron en el tintero, y a eso se le suman otras cuestiones que forman parte de esta agenda más fina de reforma laboral, pero en realidad de fina tiene poco, de novedoso tiene menos, y son todas cuestiones que se vinculan con la disminución del costo laboral directo. Esto lo digo porque hablar de reforma laboral, lo primero que hay que preguntar es ¿qué reforma laboral? ¿En qué dirección? Lo que están planteando es una reforma de costos laborales eliminando derechos de los trabajadores, porque nadie dice que en un lugar como la Argentina hay temas pendientes para resolver, que tienen que ver con aquellos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Caso concreto, hace 2 años estábamos hablando de una reforma que implique la reducción de la jornada de trabajo o de las licencias parentales. Hay infinidad de temas y hay otros que merecen debate, pero en este contexto y tal como se está dando y la arremetida en la cual se inscribe esta situación, claramente lo que se pretende es la reducción del derecho laboral, como dije ya un par de veces, y vos te das cuenta, bajo el eufemismo, por ejemplo, de salarios dinámicos, es volver a un esquema salarial que tiene mucho que ver con lo que existía en Argentina al comienzo del siglo XX. Es decir, ampliar la jornada de trabajo haciéndola hiperextensa, eso tiene que ver estrictamente con la modernidad. Pablo, en términos técnicos, hablar de la modernidad es decir, con las reglas del mercado del siglo XIX. Por eso, esto es lo que alerta, no solamente alerta a nuestro gobernador, sino que también alerta fundamentalmente a los trabajadores y a trabajadoras y a las organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras. En Luis, esta embestida hay también una profunda agresión a los derechos de las organizaciones sindicales. Sí. Entiendo que allí aparecen diferentes actores, mencionás las organizaciones sindicales por un lado, entiendo que también una reforma laboral es una manera también de legitimar de alguna manera pérdida de salario, romper lógicas distributivas. También pienso, decís esto del siglo XIX, pienso en quién pide una reforma laboral o en función de quién, y pienso también en el abanico de empresas, ¿no?
es una reforma laboral que es en función de empresas multinacionales, es en función de grandes empresas, una reforma laboral que puede tener impacto, puede estar también traccionada por una lógica de pymes. ¿En función de quién una reforma laboral? Mira, en función de las grandes empresas que quedan en pie, en función de las empresas transnacionales que quieran asentarse en nuestro país, porque lo que estamos hablando, si tiene una lógica redistributiva, claramente no está pensando en las pymes. Uh-huh. El problema de las pequeñas y medianas empresas que los ponen como excusa en todas las reformas laborales no es tal, porque lo único que destruís es empleo en esas pequeñas y medianas empresas al tiempo que las estás destrozando en función de licuar su propio mercado. Uh-huh. La gran generadora de fuentes de trabajo, sin ninguna duda, es la pequeña y mediana empresa en Argentina. Pero este gobierno está yendo en el sentido opuesto, Uh-huh. con un esquema absolutamente antiproductivista, antiindustrialista, destruyendo no solamente trabajo, sino el trabajo en lo que implica no solamente empleo, sino el trabajo en sentido de producción. Con lo cual que entiendo que es una reforma laboral vinculada con los grandes conglomerados productivos, productivos entre comillas, si se Uh-huh. pudiera decir. Claro. Es una reforma para esos sectores. Uh-huh. Te lo mencionaba y puse a las pymes también aquí en el medio porque en definitiva entre los discursos que venimos escuchando en todo este tiempo siempre aparece esta idea de que los problemas que tienen las pymes, que después viene un trabajador, le hace un juicio y prácticamente la arruina, ¿no? El problema que tienen las pymes no es el derecho laboral. El problema que tienen las pymes es la falta de acceso al crédito, la falta de, en todo caso, de consideración impositiva o fiscal, la forma en que se tienen que articular en la cadena de valor, teniendo que ser poco menos que los peces chicos frente a los peces gigantes que se los comen. Esos son los grandes problemas de las pequeñas y medianas empresas. Cada vez que los trabajadores crecieron en derechos y crecieron fundamentalmente en su poder adquisitivo, las pequeñas y medianas empresas se vieron favorecidas. Uh-huh. Los trabajadores con empleo y con derechos son socios directos de las pequeñas y medianas empresas. Pasa que son la fuente de excusa, apelan a ellas en todas las excusas, en todas las reformas laborales. Y te digo, Pablo, que esto viene desde la sanción y la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1915. Uh-huh. Cada vez que se discutió una gran ley laboral, se dijo que iban a cerrar las pymes porque son la gran excusa, pero las pymes las cierran los sistemas antiproductivistas y los sistemas que precisamente ahogan los derechos obreros. Uh-huh. Mencionaste también a las organizaciones sindicales, pienso también en el rol y en el debate que se van a dar, porque, bueno, por lo pronto ya también han aparecido algunos comunicados de algunos sindicatos en relación a este tema, ¿no? Sí, porque, se suele decir que la reforma laboral quiere terminar con privilegios sindicales. Los privilegios sindicales es restarle poder a las organizaciones sindicales a los efectos que no puedan cumplir su función. Uh-huh. De eso se trata. Y en esto hay, por un lado, se intenta motorizar un sistema de negociación colectiva por empresas, tratando de fracturar los convenios colectivos de actividad. Se trata de ahogar económica y financieramente a las empresas a través de la recaudación de la cuota sindical o de las cuotas solidarias, pretendiendo, el DNU 70-2023 lo establecía, ¿no? Uh-huh. Que cada mes cuando a un trabajador le descuenten el salario, su cuota sindical tenga que prestar expresa conformidad todos los meses, o cuando hay una cuota solidaria que se recauda universalmente entre todos los trabajadores, que el empleador no tenga la obligación de retener esa cuota solidaria entre los no afiliados. El mismo dispositivo, fíjate, del salario dinámico tiende a esmeridar lo que es todo el salario de convenio,
estableciendo un plus por el salario de convenio que va a formar gran parte del salario, pero que tiene que ver con trabajo a resultado, trabajo a destajo, trabajo por productividad, es decir, una parte ínfima, muy pequeña, que ni siquiera se va a mover por la inflación, que a eso va a reducido los salarios que las organizaciones sindicales efectivamente negocian, y lo demás esfuerzo propio del trabajador. En criollo, ¿esto qué significa? Que el trabajador está solo y tiene que definir con el patrón si tiene, para tratar de producir más y por ende para ganar más, si va a sacrificar qué cosa, si va a sacrificar sus licencias especiales, si va a sacrificar sus vacaciones, si va a ir a trabajar enfermo, porque cuanto más trabajás, más ganás, y en un escenario de distribución inequitativa del ingreso, como está sucediendo en la Argentina, eso es fatal. No nos olvidemos que en la Argentina no solamente el ancla es el tipo de cambio, el ancla inflacionaria, sino también lo es el salario. No olvidemos que en la Argentina, y esto lo dice el propio INDEC, el problema no solamente es la desocupación creciente, sino la subocupación demandante, sí. y la ocupación demandante. ¿Qué significa esto, Pablo? Que subocupación demandante, que hay gente que tiene pocas horas de trabajo y va por más, pero sobre todo hay gente que ya trabaja jornada completa y busca activamente trabajo. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza. Digo esto, y esto impacta en el mundo sindical. Y está pasando de personas que tienen incluso un trabajo formal y están agregando trabajo informal. Absolutamente. ¿No? Bueno, hay una rotación del empleo formal al informal. Y esto ya la ley Bases estableció 2 o 3 herramientas brutales para que esto suceda. Por ejemplo, excluir del derecho del trabajo a los contratos del Código Civil y Comercial, una locación de servicios, que, a ver, para hablar en criollo y que nos entiendan, que no nos escuchan, lo que comúnmente se instrumenta o materializa a través del monotributo. Nosotros estamos teniendo en este momento, los últimos meses, 15.000 monotributistas nuevos por mes, claro, y que coinciden con la gente que se expusa del mercado formal. Estamos transformando trabajo con derechos en trabajo precario. Eso está sucediendo en este momento y desde hace meses, y eso ya está sucediendo. Si a eso le agregamos una reforma más brutal, estamos procurando la extinción del derecho al trabajo. Luis, por último, pensando un poco en resultado de elecciones, en ese nuevo Congreso que se viene, podemos entender que este debate se dará después del 10 de diciembre, y también pienso en el grado de representación que va a tener el Congreso en relación a la defensa de esos derechos. En varias ocasiones hemos charlado que uno podría pensar que hay como una carencia de representación sindical, si se quiere, en el Congreso Nacional, ¿no? Mira, yo coincido en eso por varios motivos. Primero, lo más macro, sin entrar a desmenuzar. Creo que aún este Congreso, antes del 10 de diciembre, y con más razón post 10 de diciembre, hay un consenso en torno de algunos temas que no es tal con respecto a la reforma laboral. Me explico. El consenso que existe en torno de la defensa del Garrahan, el consenso que existe en torno de la defensa del financiamiento universitario, o la cuestión de discapacidad. No es tal cuando hablamos de reforma laboral. Ahí empezamos a ver sectores que claramente compran este discurso en el Congreso actual. Esto se va a intensificar después del 10 de diciembre. Eso por un lado, con lo cual creo que la discusión va a estar dentro del Congreso, pero requiere una enorme movilización de todos aquellos sectores que entiendan que esto realmente va a agravar la vida de los argentinos que trabajan. Eso por un lado. Vos me preguntabas por el tema sindical. Creo que hay un gran déficit, y es uno de los grandes debates de esta elección, la representación en términos de territorialidad, o en términos de, bueno,
¿qué representan nuestros diputados y senadores? Vos fíjate, ahí en ciernes una discusión en torno de la elección de septiembre comparada con la de que tuvimos hace unas pocas horas. Y los intendentes, decís. Exactamente. Y hay una discusión en términos de territorialidad. También va a pasar, bueno, ¿qué sindicalistas nos representan? Los que han entrado en una lista producto de su reconocimiento individual o en función de representaciones orgánicas de una central sindical o un sindicato. Ahí hay una discusión entre lo colectivo y lo individual, entre lo territorial y ser simplemente alguien que se representa. No quiero ser tan directo porque bueno, es más complejo que eso. Lo que pueden llegar a representarse simplemente porque tiene un gran nombre, ganado bien seguramente, claro. pero hay ahí una discusión en torno de la representación. Me metí en un tema más profundo, que creo que es uno de los debates de la oposición y particularmente el peronismo. Pero te digo, volviendo a lo más macro, a lo que nos interesa a todos, esta reforma ya se puede dar en los términos que está compuesta la Cámara, y va a terminar, y va a ser más agudo el debate, o más arisco a los derechos laborales post diciembre. Luis, como siempre te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Perfecto, Pablo, y muchas gracias por llamar. Un abrazo. Luis Roa, aquí lo escuchaste, abogado de trabajadores y trabajadoras, con un largo recorrido, también académico y en particular sobre temas laborales. Es asesor, es consultor sindical. Debates que se van a venir. Me gustó la palabra que utilizó ahí sobre el final, debates ariscos que vamos a tener por delante. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.